el mundo ya no es lo que era. Ahora entendía esa parte de la frase que me dijo la sombra de mi sueño. Luego recordé a Natalie. Entonces, por fin, en ese lugar, obtuve el objetivo por el que lucharía por cumplir a toda costa. Miré a Portman con seriedad y me levanté. Iré a Pittsburgh, iré a buscar a mi familia. No importa cuánto tiempo me tome, llegaré allá a reunirme con ellos. Y nada me lo impedirá. Capítulo 1. Parte 4. Días y recuerdos. Mi padre, mi madre, y también mi esposa, todos están en Pittsburgh. Así que ir allá es la opción más lógica a seguir. Claro que es lógico. ¿A dónde irías si no es allá a buscarlos? Pero ahora que ya sabes lo que harás, debo decirte que esperes para poder irte. ¿A qué te refieres? Antes de que llegaras, se hablaba en lo que queda del batallón sobre limpiar la ciudad de esas cosas, casa por casa, edificio por edificio, y luego formar un perímetro para resguardar a los supervivientes que encontremos. Y para eso necesitamos toda la ayuda posible. Piénsalo. Además, ¿cómo piensas salir de aquí? Rodeando la ciudad. Eso te tomaría días de conseguir. Me quedé pensando en lo que dijo y le encontré sentido. Rodear la ciudad me habría tomado demasiado tiempo, pero ayudar a limpiar la ciudad es una buena causa por la que debería esperar a irme de aquí. Me quedaré hasta que hayamos limpiado totalmente la ciudad y luego me iré. Gracias, somos realmente pocos y mientras más manos tengamos, mejor. Me siento realmente cansado. Sin lugar a dudas, esta tarde fue la más pesada de toda mi vida, necesito dormir. No sé dónde lo haré, pero cualquier cosa me sentará bien. Despiértame si es necesario hacerlo, hasta luego. Adiós y buenas noches, Cooper. Me fui de ahí y me puse a buscar un lugar donde poder recostarme. Llegué a la parte principal del aeropuerto y me senté en una de las sillas que antes ocupaban los soldados mientras esperaban para abordar su avión correspondiente. Agaché mi cabeza y cerré los ojos. Estaba en un desierto, la tierra estaba resquebrajada y el cielo se veía totalmente cubierto por nubes en extremo negras. Miré hacia todos lados y noté que estaba solo, y que muy a la distancia había 3 colinas. De repente una voz empezó a sonar detrás de mí. Has puesto una enorme carga sobre tus hombros. Miré hacia dónde provenía aquella voz, pero no había nada. Me di la vuelta y una sombra estaba delante mío. ¿A qué te refieres? ¿Y qué eres tú? Todo se sabrá a su debido tiempo, no es necesario apresurarse. La sombra apuntó atrás de mí y yo miré en esa dirección. Había muchas personas, y todos conocidos. Estaba Portman, Brandt, Parker, Miller, Robert, Franklin, Hitler y todo lo que quedaba del batallón. Los miré a todos pero ellos no tenían ninguna expresión, como si sus ojos mirasen al vacío. Una fuerte ráfaga de viento comenzó a correr y una densa ola de polvo se levantó. Para no cegarme, cerré los ojos y me cubrí el rostro con mi brazo. Rápidamente el viento cesó y cuando el polvo se hubo disipado, abrí mis ojos y vi que ya no había nadie, todos habían desaparecido, incluso la sombra. Miré a mi alrededor y en las 3 colinas había una silueta. Comencé a moverme a la que estaba más cercana y cuando llegué, subí hasta la cima. La silueta que estaba ahí era de mi padre, me miraba con seriedad pero no decía nada. Desde ahora en adelante todo será diferente. La sombra había hablado mientras aparecía al lado de mi padre y luego levantaba su brazo apuntando a la siguiente colina. Comencé a moverme hacia ella y vi a la sombra siguiéndome desde lejos, me detuve y le dije: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Pero la sombra no dijo nada, solo me miraba. Le quité la atención y seguí yendo hacia la colina. Cuando estuve más cerca vi que estaba mi madre en la cima y tenía los brazos extendidos. Cuando llegué ella no dijo nada, pero me dio un abrazo el cual se lo correspondí y luego, cuando me soltó, comenzó a bajar en la dirección de donde llegué. Le seguí la mirada pero luego seguí caminando hacia la última colina. La sombra estaba en silencio, pero más cercana a mí de lo que estaba antes. La colina se veía realmente lejana y tomó demasiado tiempo para llegar hasta ahí. Pero cuando llegué no podía subir, había una especie de barrera invisible que no me dejaba seguir caminando por mucho que lo intentara. La silueta que estaba arriba comenzó a bajar en mi dirección.
Era Natalie, que cuando llegó a donde estaba yo, me miraba con los ojos llorosos y sonreía. Pronto todo se oscureció, nada se veía. ¿Ahora tú vives en la oscuridad? Toda la luz ha desaparecido y no hay nada que la haga volver. El mundo ya no es lo que era, y tú tampoco lo eres. La voz de la sombra habló y luego aparecí en lo alto del cielo y comencé a caer. La presión del viento contra mi rostro era fuertísima y además de eso, mi cuerpo no paraba de dar vueltas. El suelo comenzó a verse y rápidamente se acercaba. Cuando la distancia ya no podía ser más corta, un fuerte grito salió desde mi garganta y vi a 4 personas que se acercaban a mí. Eran Portman, Brandt, Parker y Miller. ¿Qué te ocurre, Cooper? Estás sudando y tu rostro está totalmente rojo. Mi respiración era rápida y fuerte, al igual que los pulsos de mi corazón. Aún no podía asimilar lo que estaba pasando. Me tomé un largo rato para responder la pregunta de Portman, mientras esperaba a que mi cuerpo se calmara. Una pesadilla, Portman. Una muy desesperante pesadilla. Recordaba que cuando fui a dormir, eran cerca de las 9 de la noche, y me di cuenta de que dormí demasiado. Ahora que estaba despierto, vi un reloj cerca de donde estaba, y marcaba las 11 de la mañana. A pesar de que dormí tantas horas, me sentía tan cansado como cuando me fui a dormir. Esa pesadilla me hizo perder toda la energía que recuperé mientras dormía. Les conté mi pesadilla a los 4 soldados y luego Portman habló. Esta pesadilla suena como la continuación de la que tuviste en el avión. ¡Qué espeluznante! Lo sé. Todo se quedó en silencio, nadie hizo preguntas o dijo algo. Luego de un momento todos nos separamos, quedé solo. No podía parar de pensar en ese sueño. Necesitaba aclarar mis ideas, así que salí de la terminal y fui a los estacionamientos. Estando allá, luego de un momento se llamó al batallón a la terminal nuevamente. Uno de los soldados habló y dijo que de alguna forma había que tomar la ciudad y despejarla de esas cosas a las que empezamos a llamar las trotadores. Me hicieron ir al frente y decir qué es lo que había logrado captar de ellos mientras estuve atrapado en el edificio y les conté todo lo que pude, que seguían por el sonido, que durante la noche no ven bien y que solo mueren de forma definitiva si se les dispara en la cabeza, ya que si se les dispara en otra parte del cuerpo, los trotadores quedan inconscientes durante unos minutos, pero luego vuelven a levantarse. Luego llamaron a Portman para lo mismo, y aclaró que solo ante los sonidos fuertes es cuando reaccionan, que los débiles no los toman en cuenta y que reaccionan cuando ven algo moverse. Se acordó que partiríamos en 2 horas en los autos, que estaban en los estacionamientos y que esos mismos los usaríamos como muro para evitar que nos vieran y también que usaríamos nuestros silenciadores para que no nos oyeran. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Los 3 supervivientes se quedarían en el aeropuerto a su suerte, en lo que nosotros empezábamos con la limpieza de la ciudad. La idea era buscar más supervivientes y formar algo así como un campamento. Llegada la tarde comenzó la operación y todo salió bien. Al menos 4 calles fueron despejadas, sin mencionar que limpiamos 32 edificios. Pero los primeros 5 fueron los cuales los 2 pelotones tuvimos que explorar. Yo entré a limpiar el edificio que fue asignado al sargento Stone, lo supe cuando en el último piso los trotadores a los que eliminamos eran los soldados del escuadrón que le fue asignado a él. El cuerpo del sargento yacía en el suelo, pero apoyado en una pared, dando la sensación de que estuviera sentado. Pero con su vista en el suelo, su cuerpo frío y con solo la mitad de su cuello, no tardé en darme cuenta de que él ni siquiera se convirtió en un trotador, sino que murió a causa de ellos. Me agaché para estar a su altura y tomé su placa, y justo cuando la arranqué, un papel se asomó desde su chaqueta y con curiosidad lo agarré para darme cuenta de que era una fotografía, la fotografía que me hizo darme cuenta de que efectivamente la Hillary que salvamos era hija del sargento. En la fotografía estaban ambos abrazados mientras Hillary saludaba a la cámara con su mano y besaba en la mejilla al sargento, el cual estaba con una de las manos en el bolsillo de su pantalón y con la otra abrazaba por la cintura a su hija. Al reverso de la fotografía había un mensaje que se notaba fue escrito hace mucho tiempo por Hillary. Te amo, papá. Guardé la foto en mi bolsillo prometiéndome que en algún momento le diría a Hillary sobre la muerte de su padre. En ese primer día encontramos 15 supervivientes más. Los llevamos al aeropuerto y descansamos durante 5 horas. Durante los siguientes 7 días estuvimos yendo a la ciudad, limpiando los edificios y las calles, pero durante un descuido, perdimos a Miller.
Alguien había encerrado a un trotador en un ropero y cuando Miller exploró la habitación donde estaba dicho ropero, el trotador logró abrirlo y lo alcanzó en su hombro. Él mismo supo que ya no tenía salvación y sin dudarlo se quitó la vida. Con el tiempo, los trotadores se hicieron más ágiles, tanto que comenzamos a llamarles corredores. Además que su único punto débil se volvió su cabeza. Aun si se hirieran, no quedaban inconscientes como lo hacían antes. La captura de la ciudad se hacía más difícil con el paso del tiempo, y empezamos a sufrir más bajas. Uno de ellos fue Parker, lo perdimos cuando explorábamos un edificio. Abrimos una puerta y como si nos hubiera estado esperando, un corredor saltó sobre él y le mordió en el rostro. Me pidió que acabara con él y yo con mucho pesar lo hice como con Carter. De los 40 soldados que éramos, cuando limpiamos la ciudad solo quedábamos 23. En total juntamos 150 supervivientes y la base del campamento la instalamos en la Casa Blanca. Habían pasado 2 semanas desde que llegamos y con Portman, Brandt, Robert, Franklin y Hillary nos volvimos más cercanos, pasábamos juntos la mayoría del tiempo, hablando de cualquier cosa. Pero ante todo, nunca me atreví a decirle a Hillary sobre su padre, tenía miedo sobre lo que podría suceder con ella, cómo podría reaccionar al enterarse de ello. No le había dicho a nadie que había encontrado la fotografía y me lo guardé en secreto. Un día, caminando cerca del monumento a Washington vi a Portman sentado con las manos sobre su cabeza y moviéndose de atrás hacia adelante. Me dio curiosidad y me acerqué lo más que pude en silencio y capté que él estaba llorando. Portman. Él se dio la vuelta y me miró unos segundos. Luego, como si me ignorara, volvió a voltearse y siguió llorando. Déjame solo un momento, Cooper. ¿Qué es lo que te ocurre? Portman vaciló un momento y luego se volteó hacia mí. Ya liberamos la ciudad, Cooper, pero ¿ahora qué? ¿Qué es lo que pasará ahora? ¿Nos quedaremos aquí para siempre? Cada uno tiene su objetivo a seguir aquí. Tú, por ejemplo, irás a buscar a tu familia, otros se quedarán aquí, a cuidar de este campamento. ¿Pero yo qué? ¿A dónde iré? No me siento cómodo aquí y no tengo amigos como para ir a buscarlos, tampoco familia. Entonces, dime, ayúdame por favor. ¿Qué debo hacer? Estaba desconcertado, no es normal desesperarse tanto por algo tan simple. Me recordó a la situación similar que vivimos durante el vuelo de regreso. No sabía qué decirle, intentaba asimilar lo que había dicho. Según él estaba solo y no tenía a nadie a quien ir, pero tampoco quería quedarse en la Casa Blanca. Finalmente, tras un largo tiempo de estar pensando y en lo que Portman volvió a darme la espalda, me acerqué a él. Levántate y mírame. Lentamente hizo lo que le dije y con los ojos llorosos me miró. Le tomé el hombro y lo miré con seriedad. Luego, rápidamente me hice hacia atrás y con un gran impulso le di un puñetazo en la cara. Portman cayó al suelo y mirándome con sorpresa dijo sin levantarse. ¿Pero qué crees que haces? ¿Acaso te volviste loco? Nunca más vuelvas a decir que no tienes amigos. ¿Oíste? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de Brandt? ¿Qué hay de Robert, Franklin y Hillary? ¿Acaso no somos tus amigos? Escucha. Si no quieres quedarte aquí, pues no lo hagas, ¿o es que no te acuerdas? Te dije en el avión que tenías un propósito que cumplir y aunque no sepamos de qué se trataba, ahora yo te daré un propósito. No puedo ir solo hasta Pittsburgh, es imposible, necesitaré ayuda para hacerlo. Así que tú, John Portman, me ayudarás a ir hasta allá, te asegurarás de que pueda cumplir con mi objetivo. Y después yo, te ayudaré a cumplir tu siguiente propósito que estoy seguro, surgirá mientras me ayudas con el mío. Portman me miraba con asombro y luego se levantó del suelo. Gracias, Cooper. Tal como dices, te ayudaré a cumplir tu objetivo y gracias a mí, podrás llegar a Pittsburgh. Y por cierto, gracias por ese puñetazo que me diste, me hizo entrar en razón. Así que la próxima vez que me veas así, dame otro de esos para espabilar. Lo último que dijo Portman lo hizo con una enorme sonrisa. Pero el haberlo dicho me dejó con la idea de que volvería a verlo así. ¿La próxima vez? ¿Estás diciendo que volveré a verte de ese modo? ¿A qué te refieres? Él se puso serio y luego miró hacia abajo. Mis emociones son inestables, Cooper. Cuando siento algún tipo de pensamiento negativo, es como si mi cerebro intensificara esa negatividad hasta más no poder, haciendo que me desespere al extremo. ¿Por qué te pasa eso? Le pregunté con mucho desconcierto.
Es una historia larga de contar, tiene que ver con la muerte de mis padres, hace 7 años. No tengo nada que hacer, así que tenemos mucho tiempo. Solo cuéntame si quieres hacerlo, si no quieres está bien, no te presionaré. No, te lo contaré. ¿Recuerdas que te dije que con mis novias nunca duraba más de 2 meses? Pues es cierto, pero con excepción de una. Abigail, mi última novia, a ella la conocía desde hace mucho tiempo atrás, cerca de los 10 años. Éramos buenos amigos, pero cuando rompí con mi última novia, comencé a sentirme atraído hacia ella, no por ser inmensamente hermosa, sino por lo buen complemento que era para mí. Me sentía totalmente compatible con ella y un día, le declaré mis sentimientos y ella aceptó. Me dijo que se sentía de la misma manera que yo, y que por mucho tiempo estuvo esperándome. Desde ese día fuimos bastante felices, sentía que mi vida estaba plena. Nunca peleábamos, nos comprendíamos el uno al otro, hombre créeme cuando te digo que éramos la mejor pareja que podía existir en el mundo. Pero un día, cuando ya llevábamos 5 meses de relación, de la nada me dijo que ya no quería seguir conmigo, que simplemente nuestra relación de novios se había acabado. No podía creerlo, estaba destrozado por dentro. Yo a ella realmente la amaba, estaba completamente enamorado de ella. A pesar de haber rompido, seguíamos hablando, intentando tener esa amistad que había antes entre nosotros. Pero no podía, para mí era imposible. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, sabiendo lo que yo sentía por ella, ella actuaba de una forma tan natural, como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. ¿Cómo era posible eso? Actuar de una forma tan natural, no podía entenderlo. Comencé a molestarme con ella, por las cosas más tontas posibles. Incluso haciendo el esfuerzo por llevar todo a como era antes, el ver que a ella se le hacía tan fácil y a mí tan difícil, me irritaba. Finalmente le pregunté un día qué fue lo que pasó y su respuesta fue que no lo sabía, que el amor simplemente se esfumó. Con el tiempo ella se volvió fría al hablar conmigo, se sentía como si lo hiciera solo por compromiso al haber sido amigos por tanto tiempo. Así que fui yo, el que le dijo que para no incomodarla más, la dejaría en paz. No volvería a hablarle y con algo de suerte no volvería a verla. Ella aceptó con mucha facilidad, como si la hubiera librado de una carga que llevaba desde hace mucho tiempo. Con el tiempo, comencé a extrañarla. Ya no podía dejar de pensar en ella, pues estúpidamente, aún la amaba. Un día, caminando por la calle, la vi. Venía abrazada de un hombre, viéndose realmente feliz. Aunque estaba en su derecho, eso a mí me partió el alma. Ella felizmente me saludó, pero yo no tuve fuerzas para responderle. Solo terminé quebrándome frente a ella y su nuevo novio. Recuerdo que me caían las lágrimas mientras ella aún esperaba mi saludo de respuesta, pero terminé huyendo de ese lugar. Salí corriendo a mi casa y me encerré por 6 días en mi habitación. Mi padre, que ya sabía sobre mi situación, aprovechó unas vacaciones de 3 semanas que le dieron, para llevarnos a mi madre y a mí, a una enorme casa que él tenía en Alaska. Pensaba que sería una forma de liberarme de todo lo que me pasaba, así que accedí a ir fácilmente. Pero mejor nos hubiéramos quedado. Allá, en la casa que mi padre tenía, disfrutábamos de la ausencia de lo urbano, no había ruidos de autos en las calles, no había contaminación, solo aire puro bajo una montaña y un extenso bosque alrededor. Pero después de una semana de tranquilidad, empecé a tener sueños con Abigail, y todos los recuerdos que había dejado en la ciudad, me persiguieron hasta aquella casa en Alaska. No podía soportarlo, ya era demasiado para mí. En la segunda semana, podría decir que me volví loco y escapé de casa hacia la montaña. Fue ahí cuando mi mal comenzó. No razoné bien al momento de escapar y no tomé en cuenta que en la montaña habitaban lobos. Estuve 8 horas fuera de casa y afortunadamente solo vi los lobos desde lejos, nunca se acercaron a mí. Cuando regresé a casa, no había nadie. Recuerdo que había encontrado una nota de mis padres que decía que me habían ido a buscar. Además de eso había un postdata que era incluso más largo que el mensaje principal. Nunca pude olvidarme de esas palabras. Sé fuerte, hijo, la vida es muy corta para pasarla deprimido. A veces la vida nos pone obstáculos, pero son para fortalecernos.
No vivas en la oscuridad de tu corazón, hazlo flotar hacia la luz, busca la felicidad, vive para ello. Y cuando la encuentres, disfrútala. Esto te lo quería decir en persona, pero no pude evitar escribirlo en esta nota. Espéranos, hijo. Te quiere, tu padre. Recuerdo que esas palabras realmente me llegaron y recuperé la alegría que hace tiempo no sentía. Llegué a sentir tanto relajo, que me quedé dormido en el sofá, con la nota en la mano. Cuando desperté, ya era el día siguiente, había dormido más de 12 horas. Pero mis padres no estaban. Ni adentro, ni afuera, ni en ningún lado. Las horas pasaban y aún no aparecían. Me preocupé y salí a buscarlos. Volví a subir la montaña, pero esa vez lo hice armado con un machete que encontré fuera de la casa. Mientras subía, encontré una bota. La bota de mi madre. Estaba ensangrentada. Había dejado un camino de sangre y lo seguí, solo para encontrarme con los lobos, devorando lo que quedaba de su cuerpo. Recuerdo que la identifiqué de inmediato porque su rostro aún se distinguía. Espanté a los lobos y lloré frente a su cuerpo. Finalmente, solo de la rabia y la impotencia, maté a la manada completa, aun sabiendo que ellos no lo hicieron con maldad. Comencé a seguir subiendo la montaña, mientras gritaba a mi padre esperando oír una respuesta por parte de él. Pero solo terminé encontrando un charco de sangre con varios trozos de ropa alrededor. En el centro del charco, había un anillo. No tardé en darme cuenta de que era el anillo de matrimonio de mi padre. Ahí fue cuando todo lo que conoces de mí comenzó. Ellos murieron por mi culpa, de haber sido fuerte, no habría escapado de casa y mis padres no habrían tenido que salir. El haber recuperado la felicidad y en menos de un día volverla a perder, fue demasiado para mi cerebro. Desde entonces, todo lo que me lleva a recordar la muerte de mis padres y la culpa que recae en mí, hace que mi desesperación crezca hasta sobrepasar el límite. Muchas veces intenté suicidarme, pero siempre terminaba recordando la última nota que me dejó mi padre, en donde decía que viviera. Dicen que el amor trae la felicidad, pero eso es una mentira. Fue culpa del amor que yo sentía por Abigail, que mis padres murieron. Mientras Portman había estado contándome, estuvo la mitad del tiempo llorando. Pero en sus últimas palabras, el enojo y la ira estaban totalmente reflejados en su rostro, se notaba claramente el odio que él sentía por aquella mujer. ¿Qué hiciste después? ¿Volviste a tu hogar? No. Yo antes vivía en Nueva York, pero nunca más volví allá. Intenté hacer una vida nueva y me fui a vivir a Helena, en el estado de Montana. Y a los 21 años me enlisté en el ejército. ¿Por qué a Helena? Porque es una ciudad de la que tampoco se habla, que era muy poco probable que alguna de las personas que conocía en ese entonces fuera a visitar ese lugar. Además no conocía a nadie, por lo que fue el sitio perfecto para comenzar de nuevo. Allá nunca volví a saber de Abigail ni de nadie que me trajera algún mal recuerdo. Portman ya había dejado de llorar. Y yo realmente no sabía qué decir. Ahora entendía el porqué de esos momentos en que se le veía tan deprimido. Después de un silencio que no fue incómodo, le dije a Portman con seriedad. Ya no estás solo, Portman, ahora nos tienes a nosotros. Brand, Robert, Franklin, y también Hillary. Ya sabes, estos últimos días nos hemos vuelto bastante más cercanos. Así que no vuelvas a decir que estás solo. Él me miró con sorpresa y luego sonrió. Gracias, Cooper. De la nada aparecieron Hillary, Robert y Franklin. Hillary se lanzó con fuerza y le dio un fuerte abrazo a Portman. ¿Qué hacen aquí? Pregunté y luego Franklin contestó. Lo siento, estuvimos escuchando su conversación. Desde que golpeaste a John en adelante. No quisimos interrumpir, así que esperamos el momento adecuado para salir. Hillary soltó a Portman del abrazo, el cual él nunca correspondió por la sorpresa de este. Stefan tiene razón, John, ya no estás solo, ahora nos tienes a nosotros. Nunca te abandonaremos, siempre estaremos contigo. Ella tiene razón, John. Dijo Robert. No importa cómo te sentías antes, lo que importa es el ahora. Y ahora, nos tienes a nosotros. Te ayudaremos a superar tu pasado, solo confía en nosotros. Muchas gracias, chicos, lo digo en serio, hace muchos años que no me sentía con tanto apoyo por parte de alguien.
Gracias, en serio, gracias. Portman había comenzado a llorar nuevamente, pero se notaba en su rostro que era de felicidad. Hillary y Franklin se acercaron a él y lo abrazaron. Mientras tanto Robert se dirigió a mí. Así que te irás. ¿Cuándo será eso? Aún no lo sé, pero será pronto. Iré a buscar a mi familia, ellos están en Pittsburgh. Nos gustaría que te quedaras, pero sabemos lo importante que es para ti. Así que no te pediremos que te quedes. Agradezco su comprensión, amigos. Iremos con ustedes. ¿Qué? Lo que oyes, iremos contigo a Pittsburgh. Pero, ¿por qué? Al igual que John, no nos sentimos cómodos aquí. Además, de que hubieran servido todas esas palabras de apoyo a John, si al final nos separaríamos dentro de poco, déjanos cumplir con nuestras palabras. Te acompañaremos a Pittsburgh. No quiero poner sus vidas en riesgo. Los tres ya lo decidimos, iremos y te ayudaremos. Pero de todas formas, te pediré que nos ayudes a ser capaces de enfrentarnos a los corredores. Si no lo haces, el riesgo de morir será mayor, porque de todas formas, iremos contigo. Vaya que son testarudos. Veo que no tengo más remedio que aceptar. Está bien, los haré capaces de enfrentar a los corredores. No será fácil, así que prepárense. Practicaremos durante 2 semanas, y luego nos iremos. Ellos asintieron con fuerza. Estaba atardeciendo, y sentí que un fuerte aire de esperanza llenaba mi cuerpo. Me sentía más vivo que nunca, apoyado por mis amigos y con un claro objetivo a cumplir. Mamá. Papá. Natalie. Espérenme, iré por ustedes.